Imagínate, al poco de terminar la Edad Media, un niño de 8 años que está solo en una habitación fría del Kremlin lanzando perros por la ventana de una torre. No por accidente, sino por curiosidad. Ese niño, unos años después, ordenó que un hombre fuera devorado vivo por una jauría de perros hambrientos. Y ese mismo niño se convertiría en el primer zar de todas las Rusias. El hombre que unificó un país, creó su primer ejército permanente y expandió sus fronteras hasta Siberia. Hoy vamos a contar la historia de Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Vamos a ver cómo un niño maltratado, humillado y aterrorizado se convirtió en el arquitecto del absolutismo ruso y en uno de los casos de estudio más perturbadores y a su vez más fascinantes de trauma y poder absoluto que ha dado la historia. Y espera un momentito, que siempre hay alguien en los comentarios que me pide que haga un vídeo sobre el Japón feudal, así que aprovecho para deciros que sí, que sigo trabajando en un documental sobre el Japón del periodo Edo, que Japón tiene una historia fascinante y sé que muchos de vosotros planeáis iros de vacaciones allí. Aunque este año yo he ido a España para ver a la familia, en cuanto mis hijos sean un poco más mayores, quiero viajar a Egipto. Y sí, también haré documentales sobre su fascinante historia y sé que también te dará ganas de ir a visitarlo. Sea como sea, si estás planeando irte de vacaciones fuera de tu país, déjame que te ahorre un problema muy común y que es muy fácil prevenir. Te voy a recomendar Saily, el patrocinador de este vídeo y el servicio de eSIM que te permite estar conectado a internet desde el mismo momento en que bajes del avión. Porque la verdad que es muy molesto haber planificado todas tus vacaciones y llegar a tu destino para darte cuenta que no tienes datos en el móvil. Te ves obligado a tener que buscar una tienda nada más aterrizar para comprar una tarjeta de SIM y luego todo el engorro que eso supone. O te toca buscar un wifi público para poder pedir un Uber, pues ya te digo yo que con Saily todos esos problemas los puedes olvidar. Porque Saily es una eSIM, que es como una tarjeta SIM tradicional, pero en lugar de ser física, es digital. Solo tienes que descargar la aplicación, elegir el país al que vas a viajar entre más de 200 destinos disponibles, seleccionar el plan que prefieras y activarlo. Así, en cuanto aterrices y desactives el modo avión, ya tendrás conexión para usar el GPS, traducir un cartel, avisar de que has llegado tarde o verte algún documental de este canal, ya sabes. Y lo mejor de todo, te traigo un descuento exclusivo del 15% en tu plan de datos de internet de Saily. Descarga la app con el link de la descripción, elige el plan que quieras y usa el código escocés así, en minúsculas y sin tilde, en el momento de pagar y ya está. Muchas gracias Saily por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, volvamos con el capítulo de hoy. Acompañadme en este viaje para conocer una historia marcada por la tragedia y el horror, que dio lugar a una de las obras de arte más dramáticas y que protagoniza el primer zar de Rusia. Sentaos, relajaos, porque esta es la vida de Iván el Terrible. Muy buenas a todos, soy Escocés y antes de conocer a fondo a Iván el Terrible, el primer zar de Rusia, conviene entender que Rusia, como país, todavía no existía. A principios del siglo XVI no había una Rusia en el sentido en el que hoy la conocemos. Lo que existía era un extenso territorio salpicado de principados eslavos que llevaban siglos bajo la sombra y el yugo mongol y entre ellos uno empezaba a destacar por encima de los demás. El Principado de Moscovia con su capital en una ciudad que todavía no imaginaba que un día sería una de las grandes capitales del mundo. Al frente de Moscovia estaba una dinastía con un nombre que suena casi a saga nórdica. La casa de Rurik, descendiente, según la tradición, de un caudillo vikingo llamado Rurik que se había asentado en tierras eslavas siglos atrás. Sí, en el origen de Rusia hay vikingos, pero eso da para otro documental entero. El hombre al frente de esta dinastía en 1530 era Vasili III, gran príncipe de Moscovia, y aquí empieza nuestra historia, con un problema muy humano y muy político a la vez. Vasili llevaba 20 años casado con Solomonia Saburova y no habían tenido hijos, ni uno. Y para una dinastía, no tener heredero no era un simple drama familiar, era una crisis de estado. Así que Vasili hizo lo que hacían los poderosos de la época. Cuando la biología no cooperaba con la política, bueno, pues anulábamos el matrimonio. Solomonia, ahora exmujer, fue obligada a ingresar en un convento. Y aquí hay un cotillo muy interesante porque hay algunas crónicas, no del todo confirmadas por los historiadores, que sugieren que dio a luz a un hijo tiempo después, aunque la paternidad de ese niño sigue siendo objeto de debate académico y probablemente nunca lo sepamos con certeza. Pero bueno, en todo caso, Vasili se casó de nuevo, esta vez con una joven de apenas 16 años llamada Elena Glinskaya, que era de una familia con raíces mongolas y serbias.
De ese matrimonio nacieron 2 hijos. El primero, en 1530, se llamó Iván, que se convertiría en Iván IV, y 2 años después tuvo un segundo hijo, Yuri, que nació sordo. Nadie en aquel palacio podía imaginar en qué se convertiría el mayor de los 2 niños. Vasili III murió de una septicemia provocada por una infección en la cadera, una muerte lenta, dolorosa y nada digna de un gobernante. Y de repente, un niño de 3 años se convirtió en gran príncipe de Moscovia, con su madre Elena Glinskaya gobernando como regente en su nombre. Pero duró 5 años. Iván tenía 8 años cuando Elena murió de forma repentina. Muchos historiadores, incluida Isabel de Madariaga, una de las mayores autoridades académicas sobre este periodo, consideran altamente probable que fuera envenenada por los boyardos. Y aquí paramos un momentito porque creo que es importante que aclaremos quién eran estos boyardos. Eran una nobleza terrateniente que en la Rusia de la época equivalía más o menos a los condes y duques de la Europa occidental. Eran gente con tierras, ejércitos privados y con un apetito voraz por el poder que un niño en el trono les impedía saciar del todo. Con la regente muerta empezó el juego de tronos ruso más despiadado del siglo XVI. Justo después de morir su madre, la única figura de afecto que le quedaba a Iván, aparte de su hermano pequeño, era su niñera Agrafena. Pero claro, esta era la regente y los boyardos la enviaron muy lejos de Moscovia. Distintas familias boyarda, los Swisky y los Belsky, se turnaron para controlar la regencia, tratando al pequeño Iván y a su hermano Yuri no como a sus soberanos, sino como un estorbo que había que tolerar mientras repartían el pastel. Y a partir de ahí, Iván y Yuri quedaron completamente solos en un palacio hostil. Pasaron hambre, pasaron frío y sufrieron humillaciones constantes por parte de los mismos hombres que, en teoría, debían servirles. Recibían palizas sin motivo aparente y solo porque podían dárselas. Imagínatelo, 2 niños herederos de un trono vestidos con harapos mientras los boyardos se paseaban por su propio palacio con ropas lujosas robadas del tesoro real. El historiador Rusian Svidnikov, uno de los grandes especialistas soviéticos y rusos en este periodo, dedicó buena parte de su obra a documentar cómo ese ambiente de terror y desconfianza constante no fue un episodio aislado en la vida de Iván, sino el molde en el que se forjó su personalidad entera. Y aquí está la clave psicológica de todo lo que vino después. Iván creció tímido, nervioso, inquieto y viviendo con miedo constante de que en cualquier momento pudieran matarlo a él también. Y ese miedo, con el tiempo, empezó a transformarse en otra cosa. Encerrado durante horas en una torre del Kremlin, el joven Iván empezó a mostrar comportamientos muy inquietantes. Arrojaba perros y gatos desde lo alto de la torre solo para observar cómo se estrellaban contra el suelo. Es la crueldad hacia los animales en la infancia uno de los indicadores de alerta temprana más estudiados en la psicología del desarrollo. Un niño que no controla nada en su vida, ni su comida, ni su seguridad, ni su futuro, encuentra en los animales indefensos el único lugar donde sí tiene poder absoluto sobre algo. Y ese patrón en Iván no desaparecería con la edad, sino que se transformaría en política de Estado. En 1543, con solo 13 años, Iván decidió que ya estaba harto de ser un títere. Ordenó a un grupo de hombres leales que apresaran a Andrei Shuisky, líder de una de las familias boyardas más poderosas del momento y la que más le había humillado durante su infancia. Por orden de Iván, se arrojó a Shuisky a una jauría de perros hambrientos que lo descuartizaron vivo a dentelladas ante los ojos de la corte. Esto no fue solo un capricho aislado de un adolescente cruel. Fue un mensaje frío y calculado. El niño a que humillasteis ya no existe y el que ha ocupado su lugar recuerda perfectamente cada palo que recibió. Y este mensaje funcionó a la perfección. La oposición se paralizó de miedo y el joven Iván empezó por primera vez en su vida a probar el sabor del control absoluto. Cuando estaba escribiendo esta parte del guión, no podía dejar de pensar en que hay ecos evidentes en el personaje de ficción de Joffrey Baratheon en Juego de Tronos, aunque con una diferencia fundamental. Joffrey era simplemente cruel por naturaleza. E Iván, en cambio, fue forjado por el trauma, y esa distinción es exactamente la que hace su historia tan perturbadoramente humana. En 1547, con 16 años, Iván dio un paso que cambiaría el nombre de su país para siempre. Se coronó no como gran príncipe de Moscovia, sino como zar de todas las Rusias. El primero en la historia en ostentar ese título de forma oficial y consolidada. Pero el chico de la corona seguía siendo por dentro el mismo niño aterrorizado de la torre del Kremlin.
Los cronistas de la época describen ataques de furia incontrolables. Iván se daba cabezazos contra las paredes y echaba espuma por la boca. Hoy resulta casi imposible diagnosticar a distancia a alguien que murió hace más de 4 siglos, pero los historiadores coinciden en que estos episodios apuntaban a una inestabilidad emocional profunda, muy probablemente agravada, si no directamente originada, por los traumas de su infancia. 2 semanas después de su coronación, Iván se casó con Anastasia Romanova, miembro de una familia que, sin que nadie pudiera imaginarlo entonces, acabaría gobernando Rusia durante más de 300 años, los Romanov. Pero eso también lo dejamos para futuros episodios. El caso es que en esta época, durante 13 años, ocurrió algo que hizo pensar que quizás Iván no estaba tan roto como parecía. Anastasia lo calmó. Por primera vez en su vida, Iván se sintió querido, estable, contenido y tuvieron 6 hijos juntos. Los relatos de la época lo describen como un hombre ágil, físicamente fuerte y notablemente inteligente, y además tenía una escritura elegante y con un conocimiento profundo de las escrituras, fruto de su religiosidad que rozaba la obsesión. Durante estos años Iván empezó a gobernar de verdad, aunque no sin obstáculos. Al principio el poder real quedó en manos de sus tíos maternos, Yuri y Mikhail Glinsky, pero tristemente estos eran muy célebres por su corrupción. Y paréntesis aquí, si os parece que la corrupción moderna es creativa, el método favorito de sus tíos era otro nivel, ¿eh? Los tíos desenterraban cadáveres recientes, los abandonaban frente a las casas de sus rivales políticos y luego los acusaban públicamente de asesinatos para destruirlos. No es que sea otro nivel, es que es otra liga, vamos, es que es un deporte completamente diferente, pero bueno. La tensión por la corrupción fue creciendo hasta un punto de inflexión, cuando los grandes incendios de Moscú provocó que la multitud, enfurecida, culpara a los Glinsky de haberlos provocado. Cierto no, la sospecha ya corría como la pólvora, e Iván tomó una decisión que revela mucho de su carácter. Dejó que lincharan a su tío Yuri ante la muchedumbre y desterró al otro, a Mikhail. En realidad fue un movimiento perfecto, se libraba de sus tutores, culpaba a otros del caos y tomaba el control absoluto sin mancharse directamente las manos. Con el poder ya firmemente en sus manos, Iván demostró que, cuando quería, era un gobernante brillante. Redujo sistemáticamente el poder de los boyardos, apoyándose en cambio en una pequeña nobleza administrativa y militar a la que le otorgó tierras cerca de Moscú a cambio de lealtad directa hacia él. La consecuencia, eso sí, no fue precisamente positiva para todos. Los campesinos, que hasta entonces habían sido libres, pasaron progresivamente a convertirse en siervos de esta nueva nobleza, sembrando las semillas del sistema de servidumbre que atormentaría a Rusia durante siglos venideros. Pero por el momento funcionaba muy bien. También creó los primeros ministerios organizados de la administración rusa, entre ellos uno dedicado a Hacienda, pensado para frenar la corrupción y llevar un control contable serio. Y quizás lo más significativo desde el punto de vista militar, creó el primer ejército permanente de la historia rusa, con los famosos streltsy como su núcleo, sustituyendo el viejo sistema de levas feudales temporales. Con ese ejército Iván conquistó los kanatos de Kazán y Astracán, herederos directos del poder mongol en la región, y empujó las fronteras rusas hasta el mar Caspio por el sur y hasta las inmensidades de Siberia por el este. En apenas unos años, Moscovia pasó de ser un principado regional a convertirse en un imperio continental. Fue precisamente tras la conquista de Kazán cuando Iván ganó el apodo con el que la historia lo recordaría, Grozny. Y esta es una de las correcciones históricas que cambian por completo cómo entendemos a un personaje. La traducción tradicional al español y a otros idiomas occidentales como el inglés es el terrible, con toda la connotación negativa que eso implica, cruel, temido y malvado. Pero el término ruso original, Grozny, tiene un significado más suave, pero también importante. Se traduce mejor como formidable o imponente. No era un insulto, era, en su origen, un halago que evocaba el poder tan grande que inspiraba temor reverencial, algo parecido a como hoy podríamos describir a una tormenta descomunal o, yo que sé, una fuerza de la naturaleza. El propio Iván habría estado probablemente encantado con ese apodo. Pero toda expansión tiene un coste, y las guerras constantes, especialmente la larguísima y desastrosa guerra de Livonia, que se prolongó durante décadas sin apenas beneficio real, agravaron una crisis económica profunda, alimentada por el altísimo coste en vidas humanas y en recursos. Y es que, aunque el imperio crecía en el mapa, por dentro se desangraba. Y a nivel mental, para Iván, las cosas se iban a poner muy mal. El punto de no retorno. En 1560, Anastasia Romanova, la mujer que durante 13 años había sido el único ancla emocional de Iván, enfermó y murió repentinamente. Y ciertamente con ella también murió la última posibilidad de que Iván se convirtiera en algo distinto a lo que terminaría siendo.
Convencido de que los boyardos la habían envenenado, Iván entró en una espiral de paranoia y venganza de la que ya nunca se recuperaría. Y lo más inquietante es que, durante mucho tiempo, esta sospecha se consideró simplemente otro síntoma más de su desconfianza enfermiza. Pero la ciencia forense moderna le ha dado, con el paso de los siglos, una razón bastante inesperada. Estudios realizados entre las décadas de 1990 y el 2000 sobre los restos exhumados de Anastasia hallaron niveles anormalmente altos de mercurio en sus huesos. Este hallazgo sostiene, aunque sin poder confirmarlo al 100%, la hipótesis de que efectivamente fue envenenada. Es realmente uno de esos raros casos en los que la paranoia de un tirano y la evidencia científica acaban siglos después dándose la razón mutuamente. Punto para el equipo de los conspiranoicos. Lo que vino después fue de película de terror. Iván mandó fabricar enormes sartenes en las que freía vivos a los sospechosos de traición. Y sometía a otros métodos de tortura también muy creativos. Los sumergía alternamente en agua hirviendo y agua helada, repitiendo el proceso hasta que la piel se desprendía del cuerpo. Isabel de Madariaga, en su biografía de referencia sobre Iván, no se anda con chiquitas al describir este periodo. Ella sostiene que gran parte de la historiografía, sobre todo la rusa tradicional, ha intentado suavizar estos episodios presentándolos como cálculo político, cuando en realidad reflejaban el colapso mental de un hombre consumido por delirios paranoicos que terminaron destruyendo su propio país. De este terror paranoide nació una de las instituciones más siniestras de la historia rusa, la Oprichnina y su brazo ejecutor, los Oprichniki. Se trataba de una especie de guardia personal de entre 1.500 y 6.000 hombres según los cálculos de distintos historiadores, creada con un único propósito: proteger a Iván de conspiraciones reales o imaginarias entre los boyardos. Para entrar en esta guardia personal de Iván, el requisito principal estaba claro: no podían tener ningún vínculo ni familiar ni de servicio con la vieja nobleza. Debían la lealtad únicamente al zar. Vivían casi como una orden monástica, ascéticos, aislados y relacionándose casi exclusivamente entre ellos, con Iván presidiendo ceremonias que combinaban rituales religiosos con una disciplina cuasi militar. Y a cambio de esa devoción absoluta, recibían privilegios económicos y territorios enormes. Su símbolo no tenía desperdicio. Llevaba atada a la silla de sus caballos la cabeza de un perro y una escoba, representando su lema no oficial, eso sí: barrer las Rusias y morder a los traidores. Ejecutaban a quien consideraban oportuno casi sin juicio previo, mataban a las esposas de los supuestos traidores y colgaban sus cadáveres desnudos frente a las puertas de sus propias casas como advertencia pública. El historiador Ruslan Ashrinnikov, que dedicó buena parte de su carrera académica precisamente al estudio de los Oprichnina, describió este periodo como una auténtica maquinaria de terror que terminó escapando del control incluso de quienes lo habían creado, devorando finalmente a muchos de los mismos hombres que le habían dado forma en un principio. Si lo piensas, es escalofriante. El terror que Iván desató para protegerse a sí mismo terminó siendo tan incontrolable que ni siquiera él pudo dirigirlo con precisión. La vida matrimonial de Iván después de Anastasia se convirtió en una sucesión casi gótica de tragedias. Su segunda esposa, María Tenryukovna, fue profundamente odiada en la corte, acusada por algunos cronistas de haber sido ella quien sugirió la creación de los Oprichniki. Esta murió 8 años después de su boda, con solo 25 años, y eso sí, entre sospechas otra vez de envenenamiento. Su tercera esposa, Marfa Sobakina, tuvo un destino todavía más trágico y casi absurdo. Al parecer, fue envenenada de forma completamente accidental por su propia madre, que le administró una poción destinada a favorecer su fertilidad. Murió apenas 16 días después de la boda, con solo 19 años. Iván, incapaz de aceptar que pudiera tratarse de un simple error, ejecutó a varios sospechosos, incluido el hermano de su anterior esposa. Una cuarta y quinta esposa cayeron en desgracia y terminaron recluidas en monasterios. Solo su sexta esposa logró sobrevivirlo, aunque también acabó sus días enclaustrada. Pero nada de lo que os he contado hasta aquí se puede comparar con lo que ocurrió en Novgorod en 1570. La ciudad atravesaba una epidemia que ya había dejado más de 10.000 muertos, además de una hambruna severa. En ese contexto de crisis, Iván creyó, sin pruebas sólidas, el rumor de que los nobles de Novgorod planeaban entregar la ciudad al Gran Ducado de Lituania. Y como probablemente te estés imaginando, envió a los Oprichniki. Durante 5 semanas saquearon e incendiaron la ciudad sistemáticamente. Los cálculos históricos varían, pero se estima que entre 2.000 y 3.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellos arrojadas vivas al río Volkhov, y entre ellos se incluían un montón de niños que no tenían absolutamente nada que ver con ninguna conspiración.
Esto no fue una guerra, fue una represión selectiva. Fue el castigo colectivo de un hombre que ya no distinguía entre amenaza real y delirios paranoides. Para 1581, Iván ya había enviado a 2 esposas de su hijo, el Zarevich Iván, a sendos monasterios, culpándoles de no haberle dado nietos. La tercera esposa de su hijo, en cambio, sí estaba embarazada, portando lo que sería el heredero que garantizaría la continuidad de la dinastía. En noviembre de 1581, Iván la vio vestida con lo que él consideró ropas indecentes, y la golpeó con tal violencia que le provocó un aborto. Su hijo Iván, al enterarse, corrió a discutir con su padre por lo que le había hecho a su esposa. Y en un arrebato de furia incontrolable, Iván el Terrible golpeó con un bastón la cabeza de su propio hijo, clavándole la punta metálica del mismo y provocándole la muerte. El pintor ruso Ilya Repin inmortalizó este instante siglos después en uno de los cuadros más perturbadores de la historia del arte ruso, Iván el Terrible y su hijo, donde retrató al zar sosteniendo el cuerpo agonizante de su hijo con los ojos desorbitados por el horror de lo que acababa de hacer. El propio artista, según sus memorias, confesó que pintar esta escena lo torturó emocionalmente durante meses. Las crónicas describen a un Iván completamente destruido por el remordimiento en las semanas posteriores. Se tiraba del pelo y de la barba, arañaba las paredes por las noches, incapaz de dormir, consumido por la culpa de haber matado con sus propias manos al hijo que debía heredar todo lo que él había construido. Y es importante señalar aquí, con todo el rigor que este momento se merece, que existe cierto debate historiográfico sobre los detalles exactos de esta escena. Una exhumación realizada en 1963 no pudo confirmar con certeza absoluta la causa exacta de la muerte de Zarevich, ya que su cráneo estaba demasiado deteriorado por el paso del tiempo y la humedad del suelo. El historiador ruso Sergei Sokarev ha planteado que, en términos legales modernos, lo ocurrido podría describirse más como un homicidio provocado por una agresión sin intención de matar que como un asesinato premeditado, ya que el joven murió días después probablemente a consecuencia de la infección derivada del golpe, y no de forma instantánea. Pero en cualquier caso, ningún historiador serio duda de que el golpe ocurrió ni de que fue Iván quien lo asestó. Y llegados a este punto, y si me permitís la comparación, piensa en algo así como Hamlet de Shakespeare o en cualquier otra tragedia clásica donde el acto de violencia impulsiva termina destruyendo precisamente aquello que el protagonista más quería proteger. La diferencia con Hamlet, otra vez, es que esto no fue teatro. Iván acababa de eliminar con sus propias manos el único de sus hijos verdaderamente preparado para gobernar Rusia después de él. En marzo de 1584, Iván el Terrible murió. Tenía 53 años. Sufrió un derrame cerebral mientras jugaba una partida de ajedrez con uno de los pocos hombres en los que todavía confiaba. El trono pasó a su otro hijo superviviente, Fiódor, un hombre descrito por los cronistas como bondadoso, simple y absolutamente incapaz de gobernar. Y además era fácilmente manipulado por la nobleza que Iván había pasado toda su vida intentando controlar. Cuando Fiódor murió sin descendencia, Rusia entró en lo que la historia conoce como el periodo de la inestabilidad. Esta fue una etapa de caos, hambrunas, invasiones extranjeras y guerra civil que se prolongó hasta 1613, cuando finalmente ascendió al trono una nueva dinastía, los Románov, la misma familia de la que había sido Anastasia, la primera esposa de Iván. Pero eso, como os decía, lo dejamos para otro episodio. Isabel de Madariaga escribió que buena parte de los historiadores rusos posteriores intentaron reinterpretar sus atrocidades como sacrificios necesarios para asentar las bases de un estado fuerte. Y su conclusión, tras décadas de estudios, fue mucho más incómoda. Que blanquear esos crímenes solo sirve para hacerlos parecer más normales, más aceptables y más esperables. Y que, en el fondo, lo que tenemos ante nosotros es la historia de un hombre profundamente dañado desde la infancia, cuya herida nunca sanada terminó costando miles de vidas y al final la de su propio hijo. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Fue Iván un monstruo que nació así? ¿O fue su terrible infancia quien lo convirtió en ese temible tirano? ¿Qué temas te gustaría que tratásemos en próximos episodios? ¿Te apetece ver este documental de otro cruel personaje histórico? Estoy hablando de Drácula, ¿eh? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dejar un like si te ha gustado este episodio y, sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.